Cuento El conocimiento del libro Felicidad Dual de Weber. Un grupo de hombres animados por los mismos sentimientos que aún se consideraban principiantes, se encontraron y hablaron de sus planes para un futuro mejor. Acordaron hacer las cosas de otra manera. Lo común y lo cotidiano y todo el eterno ciclo les parecía demasiado estrechos. Ellos buscaban lo sublime, lo singular, lo amplio, y esperaban encontrarse a sí mismos como nunca nadie lo había conseguido. En su mente ya veían la meta conseguida. Se imaginaban cómo sería. Sentían cómo sus corazones latían de emoción y se impacientaban. Y decidieron actuar. Primeramente, dijeron, tenemos que buscar el gran maestro, porque por ahí se empieza. Y después emprendieron el camino. El maestro vivía en otro país y pertenecía a otro pueblo. Muchas maravillas se habían contado de él, pero nunca nadie parecía saber nada concreto. Pronto quedó atrás lo habitual, ya que aquí todo era diferente. Las costumbres, el paisaje, el habla, los caminos, la meta. A veces llegaban a un lugar del que se decía que el maestro estaba ahí, pero siempre que querían saber algo más, oían que justamente acababa de partir y que nadie sabía el rumbo que había tomado. Finalmente un día lo encontraron. Estaba con un campesino, trabajando en el campo. Así se ganaba su sustento y un cobijo por la noche. Primero no querían creérselo, que este fuera el maestro largamente anhelado. Y también el campesino se asombró al ver que consideraban tan especial al hombre que estaba con él en el campo. Este, sin embargo, dijo: sí, soy un maestro. Si queréis aprender de mí, quedaos aquí una semana más, entonces os instruiré. Enseguida entraron al servicio del campesino y a cambio recibían comida, bebida y alojamiento. Al cabo de 8 días, al caer la tarde, el maestro los llamó. Se sentó con ellos bajo un árbol. Se quedó mirando el crepúsculo y empezó a contarles una historia. Hace mucho tiempo, un hombre joven estuvo pensando qué quería hacer de su vida. Provenía de una familia distinguida, no conocía el apremio de la penuria y se sentía obligado a buscar lo sublime y lo mejor. Así dejó al padre y a la madre. Siguió a los ascetas durante 3 años. Dejó también a estos. Encontró después al Buda en persona y supo que tampoco eso le bastaba. Aún más alto quería llegar, hasta donde el aire ya se enrarece y se respira con dificultad, donde nadie había llegado antes que él. Cuando por fin llegó, se detuvo. Se encontraba al final de aquel camino y vio que había sido un extravío. Ahora quiso tomar el rumbo contrario. Bajó, llegó a una ciudad, conquistó la cortesana más bella, se hizo socio de un comerciante rico y pronto fue rico y respetado él mismo. Pero no había bajado lo más profundo del valle. Tan solo se movía en el borde superior. Para arriesgarse del todo le faltaba el valor. Tenía un amante, pero no una mujer. Tuvo un hijo,
pero no fue padre. Había aprendido el arte del amor y de la vida, pero no el amor y la vida mismos. Empezó a aborrecer lo que no había aceptado, hasta que se cansó y también dejó aquello. Aquel maestro hizo una pausa. Quizás reconozcáis la historia, dijo, y también sabéis cómo acabó. Se dice que el hombre al final se hizo humilde y sabio, amante de lo común. Pero ¿qué es eso? Si en un principio se desaprovechó tanto. El que se fía de la vida no rehúye lo cercano para buscar un ideal lejano. Domina primero lo ordinario, ya que, de lo contrario, también lo extraordinario en su vida, suponiendo que exista, no es más que un sombrero en un espantajo. Se había hecho el silencio y también el maestro callaba. Después se levantó sin decir palabra y se fue. Ahora, los que tanto tiempo parecían animados por los mismos sentimientos, nuevamente tenían que defenderse solos. Algunos de ellos no querían creerse que el maestro los había dejado y partieron a buscarlo de nuevo. Otros apenas eran capaces ya de distinguir entre sus deseos y sus miedos, y al azar tomaron cualquier camino. Uno, sin embargo, se lo pensó. Volvió de nuevo junto al árbol, se sentó y miró a lo lejos, hasta que en su interior se hizo la calma. Sacó de su interior aquello que le acosaba y lo puso delante de sí, como uno que después de una larga marcha se quita la mochila antes de descansar, y se sentía ligero y libre. Allí estaban pues delante de él sus deseos, sus miedos, sus metas, su necesidad real. Y sin mirarlos más de cerca ni querer nada determinado, más bien como uno que se entrega a lo desconocido, esperaba que ocurriera como por sí solo, que cada cual encontrara el lugar que en el todo le correspondía, según su propio peso y rango. No tardó mucho y se dio cuenta de que allá afuera se iba aclarando, como si algunos se marcharan a hurtadillas como ladrones desenmascarados que se dan a la fuga, y comprendió. Aquello que había tenido por sus propios deseos, sus propios miedos, sus propias metas, todo aquello no le había pertenecido nunca. Todo eso venía de otra parte totalmente distinta y tan solo se había anidado en su vida. Pero ahora su tiempo había acabado. Parecía moverse aquello que aún quedaba delante de él. Volvía a él aquello que realmente le pertenecía, y cada cual ocupaba su justo lugar. Fuerza se reunía en su centro y finalmente reconoció su propia meta, la meta que a él le correspondía. Aún esperó un poco, hasta sentirse seguro. Después se levantó y se fue.